Entonces vamos a definir qué son las ecuaciones de estado. Entonces, una ecuación de estado es una función que define la relación entre los órdenes de magnitud más pequeños, que son los que definen el estado del sistema y los posibles valores que se puedan tener. Y está hecho en base a la relación funcional de función de el peso, el volumen, temperatura es igual a cero entre las variables del estado del sistema, que se denomina ecuación térmica de estado, que es lo que se mencionó. Algunos ejemplos de estos pueden ser, aquí podemos ver la ecuación térmica de estado general. Como podemos ver, es el peso, es la presión por el volumen, igual al número de moles por la constante universal de los gases y por la temperatura. Todo esto es la ecuación térmica de estado, que si necesitamos hacer algún otro cálculo, despejamos la variable que sea necesaria para recurrir al cálculo. Entonces, aquí tenemos ya algunas variables, algunos ejemplos de cómo se despejar unas variables. Por ejemplo, cuando necesitemos el peso, el volumen, la temperatura o el número de moles. Según las especificaciones que nosotros queramos o tengamos la necesidad de saber, deberemos despejar la fórmula para así poder obtener los resultados. Entonces, aquí también podemos observar un ejemplo, cómo se calcula el número de moles en base a la fórmula, como hay la presión, el volumen, la constante de gases y la temperatura. Entonces, aquí se ve cómo está la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos, la constante de los gases universales, que son pascales por metro cúbico, mol en kilogramo. Pero este también se puede ver de otra manera. Esta constante de gases se puede ver atmósfera por litro, mol y Kelvin por Kelvin, como se ve en esta continuación. Atmósfera, litro, número de moles y Kelvin. Entonces, así de las diferentes maneras podemos calcular lo que sería aquí en el caso fue el número de moles y en este caso es el volumen. Como podemos ver de la fórmula, le derivamos y sacamos un resultado. Entonces, ¿bajo qué circunstancias se esperaría que un gas no se comporte como la ley de los gases ideales? ¿Qué circunstancias influyen para que un gas no se comporte de esta manera? Entonces, primero vamos a ver cómo se comporta un gas ideal. Entonces, las moléculas no tienen ninguna interacción unas con otras en un gas ideal. No se atraen ni tampoco se repelen. El único comportamiento entre las moléculas son sus golpes en el contenedor donde están almacenadas o colisiones elásticas que se golpean y regresan a su estado original. De igual forma, las moléculas que componen el gas ideal no tienen volumen, ya que un gas ideal vistas son como partículas puntuales. Entonces, ¿cuándo no es? ¿Cuándo no es un gas ideal? Aquí podemos saber que, en base a lo que mencionamos anteriormente, un gas ideal es cuando su expresión se anula, es decir, cuando no existe el gas. Entonces, cuando no existe la presión en su entorno, no existiría el gas, pero eso es un gas ideal. Es por eso que cuando esté la presión involucrada, ya no sería un gas ideal, sería un gas real, porque a medida que aumenta la presión, aumenta el volumen. No, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye y las moléculas terminarán con un mayor número. Entonces, ¿cuándo no lo es? En base a lo que mencionamos anterior, ya definimos qué es un gas ideal. Entonces, para resumir, un gas ideal es cuando la presión se anula dentro del gas, es decir, cuando no existe el gas. Entonces, al anular esa condición, se transformaría en un gas ideal. Es por eso que cuando exista presión en un gas, ya no sería considerado un gas ideal, porque a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye y las moléculas terminarán con un mayor volumen que puede predecir la ley de los gases. Es por eso que cuando se involucre la presión, ya no podría ser un gas ideal, más bien sería un gas real, pero en el gas real existen otras condiciones que se aplican para calcularlo, ya que para alcanzar un gas ideal se tiene que disminuir la presión o la temperatura,
pero aún así no llegan específicamente a ser un gas ideal. Por eso en el gas ideal no existe la presión. Entonces, la constante R de los gases posee el mismo valor para todos los gases. Sí, porque en todos los casos, o por decirlo así, la constante universal de los gases mantiene el valor para todos los demás, porque esta es una constante, como se le menciona, universal para los gases ideales, específicamente. Entonces, si se tiene un termómetro de gas con un volumen constante que contiene una cantidad fija de gas, ¿qué propiedad se puede medir para indicar la temperatura de este? Entonces, para saber qué temperatura posee, se podría determinar mediante la presión que se encuentra en el gas en ese momento, ya que estos tienen una relación estrecha, el volumen y la presión, ya que a mayor presión que exista, mayor temperatura habrá. Y si a menor presión existe, menor temperatura habrá. ¿Por qué? Porque la presión es cómo se mueven, cómo se chocan las partículas o moléculas en el medio. Entonces, si existe más presión y las partículas se mueven mucho más, quiere decir que existe más temperatura. Caso contrario, si las partículas se mueven más despacio o más lento, quiere decir que tienen menos temperatura. Entonces, tanto la presión como la temperatura tienen relación. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿se puede comportar como un gas ideal el agua sobrecalentada? Entonces definamos primero qué es el agua sobrecalentada. Entonces, el agua sobrecalentada se produce por medio de sobrecalentar el vapor del agua llegando a un punto superior a la saturación, lo que significa que posee una temperatura mucho más elevada, pero su densidad es más baja que el mismo vapor a esa presión. Entonces, sí se podría tratarlo como un gas ideal, porque para que sea un gas ideal, tal como se mencionó, se necesita que posea una temperatura muy elevada o una presión muy escasa. Y en este caso se presenta una temperatura muy elevada y también la presión es mucho menor a la temperatura. Entonces, cumple las condiciones para ser un gas ideal. Métodos para estimar las propiedades de un gas ideal. Aquí se dará a conocer algunos métodos para saber algunas propiedades de los gases ideales. Por ejemplo, su presión, su volumen, temperatura, entre otros. Estas fórmulas nos ayudarán a conocer cuando nos falta o cuando necesitemos una de estas o cuando una de estas sea constante, como se verá a continuación. Nosotros tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que cuando su temperatura es constante, el volumen es inverso a su presión. Aquí vemos la presión, el volumen es igual a la presión 2 del volumen 2. Entonces, también tenemos la ley de Gay-Lussac, que la presión es proporcional a su temperatura. Entonces vemos aquí que cumple la ley. La presión y la temperatura son proporcionales. Tenemos la ley de Amontos. Su volumen es proporcional a la temperatura. Entonces vemos que su volumen es proporcional a la temperatura, tanto del primero como del segundo. Entonces, la ley combinada de los gases utiliza todos estos fundamentos para hacerse, como podemos ver, presión, volumen y temperatura. Entonces, cada una de estas leyes nos puede ayudar a calcular diversas situaciones. Si aquí nos faltara una temperatura y el volumen sería constante, utilizaríamos esta fórmula. Si aquí la temperatura sería constante, esta fórmula. Si la presión es constante, esta fórmula. Y también tenemos el Avogadro, y que es la misma presión y la misma temperatura, se presentan el mismo número de individualidades. Entonces, si un sistema tiene la misma presión y la misma temperatura, tiene exactamente el mismo número de individualidades, como lo dice la ley. Entonces, estos son algunos de los casos que podemos utilizar para saber algunas propiedades de los gases ideales, tales como se mencionó, su presión, su volumen. Estas se utilizan para cuando son constantes, pero la que se utiliza cuando tenemos muchos datos o tenemos la mayor parte de los gases ideales es esta, que ya se había mencionado al principio.
Aquí esta es la ecuación térmica, esta es la ecuación general de los gases, que si necesitamos algún dato o algún valor, la despejaríamos de este, teniendo en cuenta la constante de los gases. Con esta fórmula podríamos calcular la mayoría de las cualidades que se necesita un gas, pero sin embargo, si se mantienen constantes, se podría utilizar alguna de las leyes que están aquí. Y eso es todo.